en una discoteca de Bird Tower, que nunca había ido, me encantó. Es una taberna de osos. De osos. Allí en la calle Loíza. Y fue una experiencia muy interesante porque H. Roberto Llanos leyó un texto muy sugestivo, porque es muy honesto el texto, pero también es muy rico. Hay una riqueza en lo que él dijo como un lector del libro de Daniel. Y yo le propuse a Daniel que hoy pues conversáramos, ¿verdad? Porque se presta más el ambiente para conversar hoy sobre este proceso. Comenzaré diciendo, tengan acá ustedes, que Isla Negra es una editorial caribeña que va a cumplir ya cumple 27 años. Estamos en Insomornable y siempre está pendiente de Isla Negra y está pendiente de que Isla Negra esto luzca bien. Pero él no sabe que Isla Negra luce bien solamente con tenerlo ahí. Y ya estamos luciendo bien. Entonces yo quería hoy que dialogáramos sobre esto, ¿verdad? ¿Y qué les parece si primero H. Roberto nos dice algo sobre esa lectura de ese texto, de esta edición? Porque para beneficio de todos los que estamos aquí, les aclaro lo siguiente. Daniel hizo algo o suele hacer cosas con sus textos que yo no me atrevo a hacer, pero él los hace muy bien. Que es que no solamente él decide hacer una nueva edición de su texto, en el sentido de que esa edición tiene un prólogo nuevo, él puede añadirle algún texto, es que él a veces también retrabaja los mismos poemas que escribió hace 10 años atrás. Y yo no me atrevo a hacer eso con los míos, pero él con cierta sangre fría lo hace y le queda muy bien. Muy bien. Más de 10 años, cuando estaba en la búsqueda de conocer en cuanto a literatura queer puertorriqueña, cuando salió el libro de Los Otros Cuerpos, quería ir a la presentación, pero por alguna razón no llegué. En enero del 2000, o sea, eso fue 2007, 2008, fui a librería Isla, y entonces una vez que consigo la antología de Otros Cuerpos, veo diferentes libros que estaban de Daniel Torres, y entre los libros que compré estaba Bellaquera. Y entonces volver a leerla 10 años después, antes de la relectura, para el 2010, el colectivo literario Melódica hizo una presentación, o sea, participó de la presentación de Daniel Torres en la librería Mágica. Ahí fue donde todos lo conocimos y pudimos hablar con él por primera vez. No era lo mismo tú leerlo que tener al autor. Y entonces pues de ahí comenzó una amistad y respeto para Daniel. Pero háblame un poquito de eso que acabas de decir, que es interesante. ¿Cómo fue la experiencia de leerlo y de conocerlo? Porque a veces hay autores que nos desencantan, que es mejor no conocerlo y quedarnos con los textos. Y hay autores que al contrario, cuando los leemos, le añaden otras perspectivas a sus textos. ¿Cómo fue en el caso de Daniel? En mi caso fue, yo leí su texto, o sea, su trabajo antes de conocerlo. Muy bien. Y me ha pasado, también he tenido una mala experiencia de que conoces al escritor o a la escritora, primero su trabajo, y cuando lo conoces en persona, pues no es lo que escribe. O sea, son dos personas completamente diferentes. Daniel Torres no es la misma persona en el aspecto de que, tal como él escribe, es el trato hacia uno. Y entonces, pues, es algo que es muy valioso, muy personal, y sobre todo que le da realmente una esencia a lo que es su trabajo literario. Y háblame sobre el texto. De Bellaquera. Yo al principio dije sí, claro. Ajá. O sea, lo pensé no porque lo quisiera, es que es un reto, porque tú tienes que hablar desde tu punto de vista de un trabajo que te confía para que tú pues lo puedas resaltar. Y entonces ese proceso fue un poco largo, porque yo a la poesía le tengo respeto, y entonces hay muchas imágenes que quizás la imagen que yo tengo
no es la misma de otra persona, pero hay que buscar siempre un punto medio. Y ese proceso pues fue uno largo, pero a la misma vez tú no pasa, o sea, tú vas a hablar, a resaltar, no vas a dar un compendio de todo lo que pasa. Es para darle un hit a que la gente, el lector o la lectora vea de que esto puede pasar y puede pasar, pero cuando tú lo leas no necesariamente lo que yo diga lo que tú vas a sentir. Fíjate que no sé si te diste cuenta que nosotros acordamos darle un título a tu presentación. Le llamamos una invitación al libro, porque son esas palabras que son las invitaciones al libro para entonces dialogar algo con con Daniel. Okay. De Bellaqueras y otros buenos poemas nos cuenta diversas historias de goce homoerótico. Algunas son alegres, otras no terminan felices, como la vida misma. El poeta expresa que no hay que inhibirse ante el placer. Invita a experimentar y dejar fluir los deseos como aquí. Les invito a leer el libro. De que puede existir algo más allá del amor, es posible. Que a veces las cosas no salen como uno lo espera, también es parte de la vida. Nos hace reflexionar de que este es un conjunto de experiencias vividas. Vendrán altos y bajos, pero nunca debemos dejar de gozar. Este poemario combate los prejuicios y también la ignorancia. Hay que rehusar la expresión de reportero. La bellaquera combativa acaba de comenzar. Excelente. Buenas tardes a todas las personas que están aquí. Es un placer estar otra vez en casa Norberto, ver a muchos amigos y colegas y a otros amigos de hace muchos años que están acá. A Carlos Roberto, gracias por la edición de este libro, y a Héctor por el prólogo. Y aquí también está Max, que nos ayudó con la presentación en la taberna, y Arnaldo, a los que también les agradezco el apoyo del libro. Y yo creo que esto que tú estás hablando, que es la función social de la literatura, yo lo enmarco en este libro, sobre todo en una época en que yo estaba en medio de lo que es la antipoesía conversacional hispanoamericana, todos esos grandes temas de la antipoesía que nos hablaba Fernando en ese texto, que es, digamos, fundamental para entender ese más bien género. Y autores como, por ejemplo, José Emilio Pacheco, que yo he trabajado como crítico, porque a veces el crítico se toca, hay una intersección entre el crítico y el autor o el que pretende escribir literatura. Y ahí creo que estos textos, que muchos son de cuando yo tenía 20, 23, 24 años, y que se han seguido escribiendo desde 1981 hasta el 2009, que se fijaron en la primera edición, luego se hizo una segunda edición en 2010, pero fue una reimpresión, y esta edición aniversario, como yo hice con otros libros, como se refirió Carlos Roberto, fue retomarlos, volver a reescribirlos, y en este caso le añadí una sección y otros poemas, que fueron poemas o que quedaron en la gaveta, o que nunca me atreví a publicar, o que se publicaron aquí y allá dispersos, o se publicaron en otros libros, pero a mí me pareció que era idóneo que se incluyeran en esta nueva edición. Así es que ese concepto de la antipoesía conversacional a mí me liberó, porque le da al lenguaje un elemento más de conversación, y en muchos casos el sujeto poético que habla en este libro, los sujetos poéticos que hablan, esos hablantes líricos, también cuentan historias. Hay un elemento narrativo que tiene cada una de las partes, si tú vas de principio a fin, y luego ese apéndice que como que entonces se atreve a decir mucho de lo que la primera parte tiene en un lenguaje muy contenido que intenta ser poético, pero que se hace también prosaico. Les voy a dar un ejemplo. José, así sin acento, casi sin darme cuenta, he buscado con la vista la marca de tus cigarrillos en los estantes del supermercado. Te me has metido entre los dedos en un nocturno de Chopin, tu bigote arándome los labios, tu voz suspendida en un silencio recorre mis pasillos interminables. Te respondo, José, sin acento, porque te toso con los dictados breves de la niebla y los orines comunes recostados en tu hombro. Intento restaurarlo todo con las manos entre tu pelo y el balde de la felicidad lleno de agua. Entonces es un poema que trabaja todas esas cosas que pueden ser estéticamente o no. O sea, hay un elemento de lo feo que se hace poético, de orines y cuestiones, ¿no? Pero también está el elemento de la estética, como decir, hablar de Chopin, y de repente llega lo cotidiano de entras al supermercado, ves
una marca de cigarrillos y te acuerdas, ah, mira, José fumaba esos cigarrillos. Y el sujeto poético va como que atraviesa distintos lugares de la ciudad, porque uno de los protagonistas del poemario, como muy bien acotó Héctor Llanos en su prólogo, es la ciudad de San Juan, puede ser la ciudad de Nueva York, Santiago de Chile, pero yo creo que es más bien en San Juan, recordada desde la diáspora, porque yo vivo en Ohio y voy y vengo, y un poco jugar con eso de lo que son esas cosas cotidianas que se intentan levantar al registro de la poesía a través del ritmo que tiene el poema. Pero fíjate, En el prólogo, tú fuiste muy claro cuando hablaste, por ejemplo, del poema A la ventana de la cocina, que es un poema que habla acerca de la seducción, de lo que se llama el cruising, lo que es salir, buscar, ver. Ese sujeto está buscando el placer en la calle o en los espacios donde puede encontrarlo, ¿no? Es un sujeto poliamoroso. Pero había que actualizarlo porque hoy día la manera como se da ese cruising es casi ya virtual. Entonces yo tenía que reescribirlo 10 años después, incluir toda esa virtualidad que no existía o no tenía lo que tiene ahora hace 10 años, ¿no? El Grindr, o sea, todo eso tenía que estar como parte de esa experiencia, o sea, que había que contextualizarlo, que había que ojos, nariz y boca, pásamela por entre las nalgas, bajando por la espalda lentamente, clavándome de golpe hasta el ñame, muévete al unísono conmigo, déjame llevarte hasta el país del sinsentido, apretarte en la embestida, sacarte toda la leche que se viene y se derrama mientras el culo queda exhausto en el escozor de la postmetida. Tu verga adentro se extasía en los espasmos. ¿Quién posee a quién? Te pregunto ensimismado entre los jugos y el sudor del rendimiento de los cuerpos al amor. Deja que te huela. Es un poema que tiene todos esos elementos.